Bueno, les comentaba que la asignación eh, del repaso la voy a hacer esta semana. Yo les voy a indicar de qué libro y qué ejercicio van a revisar, ¿verdad? Y lo van a presentar. Igual les voy a dar el tiempo para que lo puedan hacer y si tuviesen dudas de esas asignaciones, igual me pueden hacer la consulta, ¿verdad? Cheque. Todas esas las van a juntar y van a formar parte de la tarea uno. ¿Estamos? Sí, Listo. sí. ¿Y cómo vamos con el repaso? ¿Qué tal? Como la semana pasada perdimos un día, entonces vamos a trabajar 2 días más con el repaso y luego les hago la asignación. Antes de comenzar, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algún ejercicio por ahí que hayan logrado trabajar, que hayan visto? Si no, retomamos donde me había quedado, que creo que estábamos revisando, si no me equivoco, era transformaciones lineales y la matriz de transformación, pero no sé si lograron verlo después. Porque si lograron verlo y no hay preguntas, entonces podemos, si no, entonces podemos aprovechar el rato de esa manera. Ah, por cierto, todos los presentes están en el grupo. No, ¿Quién falta? creo que me salió la clase ayer ya tarde. Y en el grupo de Telegram no me deja ingresar el link. ¿Y su nombre? Lauren, Pero ingresó al grupo, al enlace que sale en la plataforma. sí, y no me, o sea, sale como caído o algo así, no sé. Como caído. ¿Está en su computadora en este momento? Sí, Permítame. Pero ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces la semana pasada estábamos revisando transformaciones lineales y alguien mencionó la idea, ¿verdad?, de que a las transformaciones lineales se les asocia una matriz, pero les mencionaba que existía un detalle particular para poder hacer la asignación. Entonces, este solo es el preparatorio para esa parte. Aquí está la nueva base. Cuidado con su micrófono. Digo, por si los regañan. Ahí va a quedar grabado. Entonces, si pudieron ver rango y nulidad de una matriz. Pero si no, entonces podemos seguir con esta que era, vamos a retomar esta sección que es núcleo de la imagen de una transformación lineal. Entonces, primero definimos qué significa que nuestra transformación sea 1 a 1 o sea inyectiva. Es un concepto ampliamente utilizado en nuestra área. Y aquí podemos identificar y tenemos la idea principal, ¿verdad? Que hablamos nosotros de transformaciones lineales y decimos que son 1 a 1 o inyectivas. Si para todo B1, B2, en B, que es el conjunto de partida, siempre que B1 distinto de B2, implica que L de B1 sea distinto de L de B2. Una aplicación o afirmación equivalente es tomando la contrapositiva, ¿verdad? Que es la negación de esto implica la negación de esto. Es decir, que L es 1 a 1 si para todo B1 y B2 con LB1 igual a LB2 implica que B1 sea igual a B2. Esta definición que L es 1 a 1, si LB1 son distintos
Cuando B1 y B2 son distintos, se ve de la siguiente forma, ¿verdad? En este caso, si tenemos dos elementos diferentes, vamos a llegar a dos conjuntos diferentes o a dos elementos diferentes, pero si partimos del mismo o si partimos de diferentes y llegamos a la misma transformación para dos, entonces esto nos da un camino para decir que no es uno a uno. Entonces lo popular, o mejor dicho, quizás lo más fácil de utilizar es esta de aquí. Nosotros partimos de aplicar la transformación a dos elementos de B y decimos que son iguales y concluimos que los elementos de B son iguales. Más bien, eh, estos dos elementos de W son iguales y concluimos que los elementos del conjunto de partida también son iguales. La otra, pues, prácticamente se utiliza más que todo en la definición, pero para demostrar si una transformación dada es o no, lineal, perdón, uno a uno, utilizamos esta forma. Vamos a ver qué otro detalle interesante hay por acá. Ok, solo ideas, nada más. Miren, parten de la opción que les mencioné. Y aquí no. Esto se usa con la igualdad, ¿verdad? Nada más. Hay una relación. Esto es algebraico. Aquí no me voy a meter tanto al lío. Por ejemplo, para probar que no es, solo se dan un ejemplo. Estos dos tienen la misma transformación. O sea, dos elementos del conjunto de partida tienen la misma transformación en el conjunto de llegada. Entonces, eso hace claramente esto de aquí. Dos elementos distintos llegan a un mismo elemento del conjunto de llegada. Ahí concluyen que no es uno a uno. Esto es una definición importante que es el núcleo de la transformación. Hay que hacer una observación válida. Aquí si recuerdan, aquí mencionan que el núcleo nunca es vacío, ¿verdad? Y la observación es por la propiedad que habíamos discutido, que decía que la aplicación o la transformación aplicada al vector nulo me daba el vector nulo del conjunto de llegada. Entonces eso quiere decir que el neutro en B pertenece al núcleo de la transformación. ¿Qué más? Aquí pues tienen un cálculo para poderlo obtener, para obtener el núcleo. No me voy a detener acá. Ese es interesante. Se dice que el núcleo es el núcleo de L es un subespacio de B. Pues la idea que tienen en la demostración, solo para comentarles, es toman dos elementos cualesquiera de acá, del núcleo, y arman una combinación lineal con cualesquiera dos escalares. Como es una transformación lineal, le aplican la transformación a esa combinación lineal y prueban que esa combinación lineal también pertenece al núcleo y eso hace que esté. Eh, recuerden que otra forma de refutar cuando algo, un conjunto no es subespacio, es que el neutro esté, ¿verdad? Pero nosotros, por la definición anterior,
sabemos que el neutro está, así que ni vale la pena mencionarlo. Pero aquí la idea es bien sencilla, no veo. Quizás la prueba es muy similar. Yo no uso esta forma para demostrarlo. Tal vez solo mencionarles la idea, así como un bosquejo rápido de cómo podrían verificarlo. Como demostración, digamos que me doy, sean U y B, dos elementos que están en el núcleo. Si tengo dos elementos en el núcleo, implica que L de U es igual a este y que L de B es igual a este. ¿Sí? Entonces, sean alfa y beta escalares, cualesquiera. Entonces, alfa U más beta B pertenece a B. ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Por qué se da esto? Vamos a ver si han estudiado. Se miran bonito. Bueno, ¿qué voy a decir? Ajá. Jovencitos. Si yo digo que U y B están en el núcleo, ¿a dónde pertenecen U y B? Jóvenes, ¿me escuchan? ¿Será que comienzo a preguntar por nombre? ¿Porque U y B son de la base? No. Ujú. Vamos a ver, Alejandra García es la primera de la lista. Uy, se fue. A W Yo no he pertenecería. llegado hasta ahí, Link. Me falta todavía. Pero es que eso es del principio, esto es de espacios vectoriales. A W pertenecería al A W, seguro. No, pregunté por U y B. U y B pertenecerían al conjunto B, que sería un espacio vectorial, y como los espacios vectoriales son cerrados, Ajá, tanto la suma como el producto también debería de estar dentro del espacio vectorial B por definición. correcto. Eso de debería, quitémoslo. Entonces está. Ah, ok. Ajá, estamos. Como recuerden, tal y como su compañera lo mencionó, estos dos elementos son del núcleo. En el núcleo está un subconjunto de B. B es su espacio. Entonces, como estos dos están en B, cualquier combinación lineal de ellos está en B, porque B es un espacio vectorial. Y listo. Entonces, este está en B. Como este está en B, le aplico la transformación lineal a ese elemento. Porque sé que esto es transformación lineal, se cumple esto. ¿Sí? Como estos dos están en el núcleo, esto último nos queda esto. Que al final, porque estoy trabajando con el neutrón W, esto es el neutrón W. Entonces, ¿qué encontré? Me dio un elemento de B que al aplicar la transformación lineal me dio el neutro de W. Si eso se cumple, me dice en este subconjunto están todos los vectores B tales que L de B me da este. Entonces, este vector está ¿dónde? Está en el núcleo de L.
Y como medí dos elementos cualesquiera para dos escalares cualesquiera y probé que la combinación lineal de esos está en el núcleo, entonces, por tanto, el conjunto que le llamamos núcleo kernel es un subespacio vectorial, ¿verdad? Que es lo que queremos ver. Cheque. Miren, tenemos una idea diferente a lo que el libro hace. ¿Alguna duda? Dale. Listo. Entonces, aquí la idea es diferente. La que hacen en el libro es la misma cosa. Al final probamos lo mismo nosotros. Ajá, por ser un subespacio, en este caso, hablan de la nulidad. Ya vamos a ver qué trata la nulidad. Aquí tenemos otra idea. Miren, interesante este teorema me dice que una transformación lineal es 1 a 1, sí, solamente sí. En el núcleo hay un solo elemento. Acá. Entonces aquí tenemos nosotros un camino alterno para probar que una transformación es 1 a 1. ¿Por qué? Si nosotros probamos que el núcleo solo tiene este elemento, entonces la transformación es 1 a 1. Y si la transformación es 1 a 1, entonces el núcleo de la transformación está formado por un solo elemento. Creo que lo hacen completo. Vamos a ver. Ya saben, ¿verdad? Que por ser un sí y solo sí, vale aclarar, tiene dos direcciones. Entonces, solo para identificar eso y ustedes puedan ir tomando confianza y puedan ir viendo cómo hacer las técnicas, aquí están probando en la dirección que va así y luego recíprocamente lo mencionan, prueban en sentido contrario. Entonces solamente vamos a darle una revisada a la demostración. ¿Qué implica el hecho de ser 1 a 1? Dice, como es 1 a 1, demostremos que en el núcleo solo hay un elemento. Entonces, sea X un vector en el núcleo. Entonces, como está en el núcleo, se cumple eso. Por otro lado, se sabe que esto se cumple, pero esto es por la misma definición de la transformación lineal. De modo que estos dos elementos deben ser iguales. Y como es 1 a 1, entonces X es este. Por tanto, en el núcleo solo está este elemento de acá. Y miren, es sencilla y rápida, ¿verdad? No hay mucho que discutir. Ahora, recíprocamente, en sentido contrario, ¿cómo se prueba? Dado que en el núcleo solamente hay un elemento, ¿cómo se probaría que la transformación es 1 a 1? Entonces, parten de la definición L de U igual a L de B. Porque así habíamos definido que íbamos a probar nosotros que las transformaciones eran 1 a 1. Si L de U es L de B, entonces se tiene esto como una consecuencia inmediata. Al aplicar las propiedades de la transformación lineal en sentido contrario, nosotros sabemos que esto se puede escribir así. Eso implicaría que este elemento está en el núcleo, pero si este elemento está en el núcleo solo tiene un elemento. Quiere decir que U menos B es el neutro. Mire, y al ser este el neutro, quiere decir que U es igual a B. Por consiguiente, L es 1 a 1. Y aquí termina la demostración. Entonces no hay muchas cosas que hacer, pero sí la idea es válida y es interesante. Se los voy a dejar como un ejemplo de cuando ustedes tengan que demostrar un sí, solo sí. Porque siempre es bueno ir viendo las ideas que tiene el libro, porque nos van a ayudar para la parte de los ejercicios.
También ya me arrepentí de haber cortado esto aquí. Voy a borrar la página. Mejor corto aquí. Como demostración y me llevo la demostración. No sé si está claro todo o sienten que le falta algo a la demostración. Ojo, ¿verdad? La claridad en su demostración o en sus demostraciones cuando toque hacerlas ayuda a que no hayan dudas. Cuando hay dudas, yo sanciono. Cuando hay, por ejemplo, resultados que usted se los saca por arte de magia o no son generales, ahí van los puntos menos. Entonces, siempre, 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 donde haya una duda, es mejor que usted coloque que no sabe a que invente. Porque cuando inventa uno, pues, eh, hace que las cosas no fluyan, sino que hace más bien que las cosas se vayan a la fuerza y a la fuerza no funciona. Cheque. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o ven que algo no está claro o ven algo que no lo logran captar o todo está claro. Por mi parte, todo está claro. Para todos. Bueno, pongamos que su silencio es un sí. De aquí tenemos como corolario. Vale aclarar que el concepto de nulidad no lo vi, pero por aquí debe estar la dimensión de L, que es el número de elementos que hay en la base, pero no lo veo. ¿Será que me lo salté? Núcleo, núcleo, núcleo. Y dice, la dimensión del núcleo L se llama nulidad, y con esta, sí, solo lo menciona, nada más. Entonces, vale aclarar eso de acá. No, más bien aquí, como una observación, que la dimensión del núcleo L se llama nulidad de la transformación. Aquí tenemos lo que es la nulidad. Ahí tenemos concepto de nulidad. Ya sabemos qué es la dimensión, ¿verdad? No es un subconjunto. Entonces, ya tenemos la idea de lo que es la dimensión. Esta es el que acabamos de ver ahí. Luego, observe que aquí es el equivalente. Ya hablando de la nulidad, esto complementa la lectura. Entonces decimos que si L es 1, 1, si solo si su nulidad es 0, porque al final este termina siendo el espacio nulo, ¿verdad? De los elementos, bueno, del espacio vectorial B.
este núcleo, y el espacio nulo, como eh, no tiene un conjunto linealmente independiente, por eso su dimensión es cero. Entonces, de ahí el por qué es cero. Y aquí otra forma equivalente para probar si una transformación es 1 a 1. ¿Qué más? Al corolario. Link, una duda. Cuénteme. Es que ahorita que me pongo a pensar, ¿verdad? Que la dimensión de un espacio vectorial no es en sí la cantidad de vectores que tiene, sino la cantidad de vectores que hay en la base que lo Correcto, forman. correcto. Ah, ok. Ujú. Sí, así lo definen como el número de elementos que hay en su base. Sí, es que se me había olvidado, pero ahorita ya lo acabo de recordar. Listo. Sí, esa es parte de la lectura. Eso está en los primeros capítulos del libro, de este mismo libro de Coleman, en el capítulo 6. Entonces dice, si L de X es igual a B y L de Y es igual a B, entonces X menos Y pertenece al núcleo. En otras palabras, para cualesquiera dos soluciones L de X igual a B difieren por un elemento del núcleo. Es un poco raro esto. Vamos a ver qué dice en la explicación. No mencionan nada. Cualesquiera dos soluciones L de X igual B difieren por un elemento del núcleo. Creo que si esa la puede ver Ujú. como L de X, se puede poner como una matriz no singular, como es una transformación lineal, se puede poner como una matriz no singular. A por B, bueno, A por otro vector, A por X, igual a L de Y, A por y eso lo tendría que dar igual a B en ambos casos. Entonces sería algo así como con la norma, ¿no? La norma matricial o algo así. Hicieron por un elemento del núcleo kernel, no sé, porque está un poco rara. Ujú. Es que aquí creo, entonces X menos Y pertenece al núcleo de L. Eso sí se ve claro, que si esto se cumple, este pertenece al núcleo, porque al final le va a quedar que la transformación aplicada a esto es el vector nulo. En otras palabras, dice, cualesquiera dos soluciones de L de X igual B difieren por un elemento del núcleo. Vamos a ver si en el T1 sale algo. Ah, sí, creo que sí es, porque Ujú, dice soluciones, ¿verdad? ujú. Sí, creo que sí es sería con la matriz, porque le quedaría un sistema A por X igual a B, como es una transformación lineal, entonces como se refiere a la solución de A por X y de A por Y igual a B, entonces creo que sí sería así como o sea, expresada en la transformación lineal como, Como la matriz multiplicada por ajá, el elemento. ajá, exacto, porque ahí se refiere a la solución, entonces. Ujú. Está un poco extraño, le diré. Vamos a ver qué dice el T1, solo para ver si se acomoda algo. Ya voy a regresar a ese. T1, ¿qué dice? Solo demuestre colar, no dice nada. Usted dice más o menos enfocado a esto. Exacto, sí, que como dice que son, bueno, A tendría que ser una matriz no singular, entonces la Ah, pero solución, no mencionan nada de la matriz de la transformación aquí. En esa cosa no mencionan nada. Si se fija, es general. ya dice para cualquier transformación, no para Ajá. transformaciones lineales. No para vamos a ver. No, creo que sí es una transformación lineal.
Sí que estamos hablando del contexto de las transformaciones lineales. Bueno, entonces es porque yo ahí acabo de leer que dice dos soluciones y le está planteando pues dos ecuaciones ahí igualadas al mismo elemento B. Entonces, por eso digo yo que con las soluciones se referiría, ese corolario, perdón, se referiría a las soluciones de AX igual a B y A por Y igual a B. Entonces, En por el eso caso, decía yo. pero en el caso de que existiera la matriz esa, pero no, lo dan más Sí, general, lo pintan más general acá, porque lo concluyen a partir de el teorema. Entonces, pero bueno, y vamos a tratar de ver si el otro libro dice algo respecto a esto. Traten de buscar algo de información respecto a lo que más, al contexto al cual se refieren, porque soy de una demostración hemos establecido también el siguiente resultados, solo, y hablan de solución. No, no sé, siento que no está claro. Pero igual lo vamos a buscar. Tiene que estar en el otro libro también, en el de Grossman, algo similar. Entonces ok. vamos a dejar a ese ahí para que le demos una buscadita para tratar de comprenderlo bien. ¿A qué se refieren con las soluciones de esto? Y que difieren, o sea que la diferencia es igual al neutro si esto sucede. Nada más, porque eso es lo único que dicen. Pero bueno, eh, ¿qué más tenemos por acá? Ah, define la imagen de la transformación. Cuando me hablan de la imagen de la transformación es donde aparece el rango también. No, bueno. Dice si L que va de B en W es una transformación lineal, la imagen L que se denota como la imagen de L es el conjunto de vectores de W que son imágenes bajo L de vectores en B. En consecuencia, un vector W que está en la imagen, si podemos encontrar algún vector B en B, tal que L de B es igual a W. Si la imagen es igual al conjunto de llegada, decimos que L es sobre. Porque regularmente lo que sucede es que la imagen es un subconjunto de W. Eso siempre se da. Pero si se cumple que la imagen sea igual que el conjunto de llegada, decimos que L es sobre. Esto es, L es sobre, sí, solo sí, dado cualquier vector W en W, existe un B en B tal que L de B es W. Como una observación, siempre se cumple esto, miren, para que lo tengan presente. Siempre es válido que la imagen, a lo que se le llama imagen aquí de L, es un subconjunto del conjunto de llegada. Esto siempre se cumple, pero cuando la igualdad se da es cuando L es sobre, que aquí es donde me están diciendo la definición, ¿verdad? Es para que lo tengamos presente. Esto es importante. Y la forma de demostrar cuando queremos nosotros ver o verificar que L es sobre, es que nos damos un elemento W en el conjunto de llegada y tratamos de encontrar ese B y probar que este B sí existe y que B también está en el conjunto de partida, ¿verdad? También ese conjunto imagen de L es un subespacio. Aquí pueden aplicar una idea similar a la anterior.
Solo que de nuevo miren aquí, por ejemplo, lo que hacen. Lo trabajan de esta forma. Siguiendo ideas similares que las que están utilizando acá, pueden aplicar un camino como este, por ejemplo. Como este. Traten de aplicar un camino similar a este, solo que a este subconjunto, el de la imagen. Traten de hacerlo y me muestran una fotito rápido, es rápido, solo para ver. Ok. Entonces, si seguimos la idea que les había comentado, ¿verdad? O sea, la idea que tomé para el anterior. Me doy dos elementos aquí. Vaya, por ejemplo, W1 y W2 que pertenecen a la imagen de L. Como estos dos pertenecen a la imagen de L, ¿qué implica? Implica que existen B1 y B2 en B, tales que W es igual a L de B1, W2 es igual a L de B2. ¿Sí? Me doy dos escalares, sea alfa y beta, escalares cualesquiera. Entonces quiero verificar que alfa de W1 más beta de W2, este pertenece a la imagen. Entonces, si esto pasa, reemplazo la ecuación que tengo yo. L de B1 más beta L de B2. ¿Verdad? Eso es igual a, aplico las propiedades de la transformación lineal. Alfa B1, beta B2. Y miren, tengo que este es igual a L de este elemento. Como B1 y B2 están en B, entonces tenemos, o sea, como no va, entonces se cumple que alfa de B1 más beta de B2 pertenece a B. Entonces, ¿qué logré? Logré encontrar un elemento en B tal que al aplicar la transformación me da a alfa de W1 más beta de W2 que sabemos nosotros que está en W. ¿Por qué? Porque W es un espacio vectorial. Entonces, como lo encontré, ya probé que este, sin importar quién es alfa y beta, y dado dos elementos cualquiera de la imagen, logré encontrar un elemento en B. Por tanto, la imagen entonces es transformación lineal. Cheque. Sí. Y solo era demostrar que era cerrado bajo Sí, bajo la cerrado. relación. Yo recuerde que está la idea que tiene el libro, que el libro hace las dos cerraduras, o usted sigue lo que hago yo, que es probar que cualquier combinación lineal de dos elementos del conjunto está en el mismo conjunto, entonces también es el equivalente a probar las dos cerraduras. O sea, solo hace una operación. En vez de hacer las dos, como está aquí, prueba eso, nada más. Y listo, funciona. ¿Me entiende? Sí. Y lo último, antes de irnos, solo es llevarme la idea de imagen.
que el rango de la transformación, que es la dimensión del espacio, ¿verdad? Imagen. Aquí solo voy a subrayar lo que me interesa. Que la dimensión de la imagen se conoce como rango de L y se denotará como rango L. De aquí se va a desprender algo equivalente, ¿verdad? Que asocia ambos números, asocia el rango y la nulidad de la transformación, que creo que es lo que viene después de aquí. A ver, sí, aquí está esto. Esto es bien general, ¿verdad? Creo que el libro lo hace. Sí. El libro hace una construcción bien bonita de esto. Entonces, aquí lo vamos a dejar. Mañana vamos a revisar este porque esto sí es importante para nosotros. ¿Alguna duda, pregunta o comentario al respecto? ¿No? Ah, no, listo. Bueno, entonces continuamos mañana. Cuídense mucho y hasta mañana. Voy a parar la grabación.